Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. El Señor condujo a su pueblo seguro, mientras el mar cubría a sus enemigos. Aleluya. Tengan todos muy buenas noches. Celebramos la Eucaristía orando por el eterno descanso de Gilberto Salines Sea en su primer aniversario. Es la intención de su esposa e hijos fallecidos. Es la intención de sus hijos. Pongamos en las manos del Señor las intenciones que cada uno de nosotros tiene en el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Jesucristo el Señor, que venció la muerte y resucitó, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar con dignidad este misterio sagrado, delante de Dios que es clemente, compasivo y misericordioso, vamos a reconocer con humildad que somos débiles y pecadores. El que esté libre de pecado o de culpa, lance la primera piedra. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno,
que por medio del misterio pascual has restaurado tu alianza con los hombres, concédenos realizar en la vida cuanto celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Señor Todopoderoso, derrame bendiciones abundantes sobre ti para que proclames con el amor la palabra del Señor a su pueblo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho eso ustedes? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan ustedes hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante ustedes. Él es la piedra que desecharon ustedes, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor, el Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado,
que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate, porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos en este recorrido, en este camino
pascual que nos presenta el espíritu de la liturgia de la Iglesia. Esta octava de Pascua que nos presenta el espíritu litúrgico de la Iglesia es como un solo domingo celebrativo. En una semana celebramos ese acontecer maravilloso del paso del Señor por nuestras vidas. Y hoy el Evangelio de San Juan nos presenta algunos signos, algunas figuras muy representativas para nosotros poder entender nuestro quehacer en nuestra iglesia como bautizados. Recordemos que por el bautismo hacemos parte de la iglesia. La iglesia no son los muros, la iglesia no son las imágenes, la iglesia no es lo externo, la iglesia somos los bautizados. Y donde esté un bautizado, ahí está la iglesia. Así no estemos aquí reunidos todos en esta asamblea litúrgica, estamos en nuestras casas, reunidos en espíritu y verdad, porque por el bautismo somos iglesia. Y precisamente el Evangelio de Juan nos presenta algunos matices o algunas figuras acerca de la iglesia. Vemos en el Evangelio de hoy la barca. ¿Qué es la barca en San Juan? Es la iglesia. La barca representa a la iglesia. El mar representa la maldad. Los discípulos fueron llamados para ser pescadores de hombres para el reino de Dios. Ellos echan sus redes para rescatar gente desde el mar de la maldad. Nosotros también, queridos hermanos, estamos llamados por el bautismo. Cuando fuimos bautizados fuimos sumergidos en la pasión, en la muerte y la resurrección de Cristo. Y en la vigilia pascual y en esta Pascua renovamos nuestros compromisos bautismales. Hacemos parte de la iglesia y ustedes y yo estamos llamados también a ser pescadores de hombres. Ahí, en medio de nuestro metro cuadrado, ahí en medio del lugar del trabajo, en medio de la familia, en medio de la sociedad. Estos discípulos, estos apóstoles, vivieron una experiencia un poco negativa, de frustración, porque no pudieron pescar. Pasan la noche sin pescar nada. La noche en el Evangelio de San Juan representa la oscuridad, donde todavía no ha entrado la luz de Cristo. En medio del fracaso, Jesús no estuvo muy lejos de ellos. Se dejaron llevar por su palabra, por la palabra de Cristo resucitado. Preguntémonos, queridos hermanos, si nuestros proyectos familiares, nuestros proyectos comunitarios y pastorales, en el centro de nuestros proyectos está Jesús resucitado. O andamos por el mundo, inclusive como agentes de pastoral en la misma iglesia sin Cristo resucitado. Cuando nosotros nos acogemos al Señor, nos dejamos, porque no somos nosotros, ojo, los que encontramos al Señor, es el Señor el que nos encuentra a nosotros, y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para dejarnos encontrar por Él. Y en ese encuentro con el resucitado podemos experimentar la luz y la alegría que a veces se manifiesta en medio de nuestras oscuridades. El número 153 que aparece en el Evangelio representa esa gran variedad de personas de toda raza, nación y cultura. Y esa red que no se rompe representa la unión, representa la comunión, la unidad en medio de esa gran diversidad que es la iglesia, con sus carismas, con sus talentos. Hermanos, muchas veces nosotros en nuestro quehacer, en nuestra evangelización, en nuestro proyecto personal y familiar, a veces nos dispersamos muy fácil y le facilitamos el trabajo al espíritu del mal para que nos divida. Qué bueno que podamos trabajar en comunión, que podamos trabajar en unión.
para que esa expansión del reino de los cielos sea más efectiva en medio de nuestra familia, en medio de nuestra sociedad. Y termina Jesús en el Evangelio compartiendo la comida con sus apóstoles, la experiencia de la Eucaristía. Otra vez de nuevo Jesús se hace comida, Jesús invita a sus discípulos y parte para ellos el pan, porque fruto del encuentro con el resucitado es la fraternidad, la comunidad. Qué bueno, queridos hermanos, que este fin de semana de confinamiento nosotros podamos recuperar los espacios comunitarios en nuestras casas, podamos recuperar el comedor para que comamos en familia, para que compartamos desde la experiencia familiar, compartamos nuestra vida, nuestras angustias, nuestros proyectos. Jesús se hace pan partido y nosotros tenemos que ser ese reflejo como bautizados de la Eucaristía en medio de nuestra familia. Yo los invito para que recuperemos estos espacios en nuestras casas, aprovechemos, veamos esto como algo positivo para que aprovechemos este encierro para encontrarnos con el otro, para compartir más con los hijos, con la esposa, con el esposo, con las personas que están a nuestro alrededor. Y concluyo pasando a la primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, lleno del Espíritu Santo, anuncia ante el pueblo y las autoridades judías ese querigma, que consiste en el anuncio gozoso de la salvación, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pedro se dejó encontrar por Cristo resucitado y fue capaz, tuvo la capacidad de anunciar a Cristo a pesar de las circunstancias y dificultades del momento. Pedro y los apóstoles van experimentando lo que es la persecución, la cárcel, y dan testimonio con su vida y su palabra de ese encuentro salvador con Cristo resucitado. Hermanos, hoy la Iglesia sigue anunciando este mensaje salvador y liberador, pero la Iglesia en todos sus tiempos sigue siendo perseguida a través de nuevas ideologías que atentan contra la dignidad de la persona y de la familia, núcleo vital de la sociedad y de la Iglesia. Necesitamos renovarnos, queridos hermanos, en esta Pascua, renovar nuestro encuentro personal con Cristo resucitado para que hagamos frente a todas estas ideologías, a todas estas persecuciones que acechan el mundo de hoy, que acechan a nuestra sociedad. Necesitamos bautizados, creyentes valientes, que se encuentren con Cristo a través de su palabra, a través de la Eucaristía, a través de la comunidad, para que nos fortalezcamos y como esa red que nos anuncia hoy el Evangelio, seamos uno y podamos luchar contra ese espíritu del mal. Que la Santísima Virgen María y San José nos acompañe en este caminar pascual. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor escucha tu voz. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Alma mía, recobra tu calma, que el
Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor escucha tu voz. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Realiza, Señor, con nosotros lo que significa el intercambio de esta ofrenda pascual, para que desde el amor a las cosas de la tierra pasemos al amor de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Vamos a hacer un momento de oración y le vamos a pedir al Señor por toda esta situación difícil que estamos viviendo hoy, las tristezas que nos ha traído el COVID-19. Siente esperanza en el resucitado que todo lo puede vencer, en el resucitado que te da fortaleza y te dice: no tengas miedo,
¿Por qué lloras? ¿Por qué se angustia tu corazón? Si yo estoy contigo, conmigo todo lo puedes vencer. El Señor nos da la paz, que nunca nos robe la paz el pecado, ni la incertidumbre por el futuro, ni los problemas. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Pidamos por los que están en una clínica, dando una batalla o una guerra contra este virus. Que el Señor pase por esas vidas y por las nuestras, sanando y protegiendo. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Gilberto Salinas Sea, de su esposa e hijos fallecidos. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos santifiquen y nos lleven a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso, no ceses de proteger con amor a los que has salvado, para que así quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Ayer en la noche, el último reporte de casos COVID positivos en el municipio de Itagüí era de 1.858. Falta que nos den el reporte de hoy. Esto cada día aumenta más. Es un llamado que les hacemos de todo corazón para que nos cuidemos y cuidemos a los demás, para que nos protejamos y protejamos la vida de los otros. Quédate en casa, comparte en familia, fortalece esos vínculos familiares, esos vínculos fraternos. Aprovecha para descansar, para tantas cosas sanas que podemos hacer durante estos días. Es responsabilidad. Si somos responsables, vamos a poder salir de esta crisis. Ahora daban el reporte de cómo se están llevando muchos enfermos de Medellín a la ciudad de Bucaramanga y de Cali, porque aquí no hay lugar donde atender. No hay ventiladores, que es lo que hace falta. De verdad, en medio de esta crisis seamos responsables. Unidos y con compromiso podemos salir de esta situación adversa. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Que tengan una noche llena de bendiciones.